Hablar del éxito de la franquicia de Pokémon es muy fácil. Videojuegos canónicos y spin-off anuales desde hace más de 20 años, aplicaciones que rompen récords, continuidad con una serie infantil que sigue un promedio por encima de la de otras series con casi la misma longevidad y millares de productos promocionales. Todos atribuyen esto al concepto argumental de la idea de Satoshi Tajiri. Pero, ¿y dónde queda el diseño? ¿Qué hizo que la idea triunfara por sobre una dura competencia como Digimon, Yu-Gi-Oh y otros clones argumentales igual o aparentemente superiores que acuden a bestias portátiles que apoyan a los seres humanos en competencias oficiales o clandestinas de batalla? Difícilmente te voy a convencer que Pokémon es mejor que cualquiera de estos otros, sobre todo si ya tienes un favorito y has tratado de menospreciar el legado de los monstruos de bolsillo. Pero lo cierto es que independientemente de los gustos, Pokémon ya ha ganado el corazón de los fans y rara vez se aborda esta franquicia desde la estética tan característica que llevamos sufriendo desde hace más de 2 décadas. El minimalismo es una corriente que en sí misma no podríamos atribuirla a una obra o un artista específico, más bien podríamos pensar que fue un movimiento respuesta que en algún momento se produciría por la carga ornamental de algunas corrientes excesivas en el uso de decoración innecesaria. Si somos técnicos y para salir de la parte histórica y educativa del video, el término fue utilizado por primera vez en 1965 por un filósofo británico bla 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 bla. Aquí vinimos a hablar de por qué los Pokémon son un éxito comercial, a partir de diseños que simplifican la imagen de seres vivos supuestamente reales. Catalogar Pokémon como una obra minimalista dista mucho del concepto de este movimiento moderno, al no tener unos cánones visibles especificados por escuelas o un manifiesto tangible y estructurado como otros. El minimalismo es algo complejo de clasificar, y más aún cuando no solo comprende obras pictóricas y escultóricas, sino que va desde la música hasta la arquitectura, esta última mi especialidad en cuanto al carácter del movimiento en sí. Así que, tratando de parafrasear algunos autores representativos que ni siquiera encajan con esa tardía fecha de origen que les di, el minimalismo o minimismo, como se debería traducir de forma más exacta en nuestro propio idioma, es una corriente que despoja de casi todos los accesorios extra a las obras que estamos viendo en sí. Para mí, en lo personal, el minimalismo es un movimiento que lleva al funcionalismo extremo del pensamiento moderno que tanto ya hemos abordado en esta sección de arte. Si aún no conoces muchos movimientos artísticos, el minimalismo te puede resultar básico y hasta con poco contenido, pero en el caso de la arquitectura y sus diferentes representantes es prácticamente el hijo más actualizado de los clásicos originales, una corriente que intenta hacer que un edificio no contenga más arandelas y manierismos de los que necesita. El alemán Ludwig Mies van der Rohe, mi favorito de este movimiento, presenta sus edificios como cajas de cristal, con estructuras tan ligeras, delgadas y reflectivas que parecía que el techo prácticamente flotaba sobre las ventanas. Este estilo lleva siendo el favorito de los millonarios y las excéntricas figuras del entretenimiento a nivel mundial, haciendo mansiones con esas características de limpieza a la hora de elegir formas, composiciones y colores para los espacios, y es por eso que sigue viéndose hasta el día de hoy con un estilo fresco y futurista a pesar de tener casi un siglo de antigüedad con nosotros. Para entender la importancia del pensamiento minimalista en los japoneses que crearon Pokémon, tenemos que conocer a dos grandes arquitectos modernos que desarrollaron el estilo completo de un país que se reponía de una derrota e innecesaria masacre de la Segunda Guerra Mundial. El primero de ellos, el gran maestro Kenzo Tange, este arquitecto japonés fiel creyente y defensor de los para ese entonces nuevos cánones del movimiento moderno de la arquitectura estipulados por grandes como Le Corbusier, adaptó su arquitectura con tintes un poco del estilo propio de su descendencia como residente del país del sol naciente. Fue tan importante este arquitecto para esta disciplina en Japón que fue él quien realizó el importante proyecto de Memorial de la Paz de Hiroshima en 1955, un edificio que conmemora a las víctimas del ataque atómico sobre esta ciudad por parte del ejército estadounidense. Kenzo Tange no era en sí un minimalista de cabecera, más bien un precursor de ese estilo moderno que limitaba al máximo el uso de elementos decorativos y usaba las formas geométricas y la misma estructura como producto de estas, para liberar al edificio de cualquier exceso con líneas rectas en cubiertas, paredes y niveles. El que sí fue un representativo minimalista japonés fue Tadao Ando, un arquitecto que 2 décadas después, bajo las mismas influencias que Kenzo Tange
Le Corbusier, quiso llevar a otro nivel la simpleza de sus obras espaciales. A diferencia de Mies van der Rohe, Tadao Ando no le dio tanto protagonismo al cristal y la transparencia como sí lo hizo con la solidez y fría textura del concreto a la vista. Las obras de este japonés en su mayoría son grises y macizas, pero muy limpias. En algunos casos diría yo que le llegan a faltar ventanas, lo que paradójicamente contrasta con su espectacular uso de la luz natural a través de fisuras o vanos abiertos en las sólidas paredes de concreto, que hacen que la mayoría de sus espacios diseñados sean completamente iluminados por el sol. Estas obras de este par de genios dieron origen a muchos icónicos edificios a lo largo de toda la isla. Como era de esperarse, quedaron en el inconsciente colectivo como un estilo bastante japonés a la hora de disfrutar de los espacios modernos, interiores y públicos. Inconsciente que pudo generar un gusto y estilo propio en muchos, qué sé yo, escritores, dibujantes y hasta desarrolladores de videojuegos retro, como Ken Sugimori y Satoshi Tajiri, creadores de uno de los mejores juegos jamás pensados, Pokémon. Es muy común ver una cantidad de Pokémon falsos a modo de fanarts creados por la misma comunidad a lo largo de toda la red. Y la cosa se pone aún más intensa si estamos a puertas del lanzamiento de una nueva entrega de la línea canónica de la franquicia con juegos programados con una fecha específica de estreno. Siempre traigo a colación esta macroproducción de estos famosos Fakemon porque me parece un excelente ejemplo para representar el alto grado de dificultad a la hora de diseñar un nuevo Pokémon. Al igual que en el minimalismo y todos los movimientos artísticos que requieren un profundo proceso de abstracción en el desarrollo de una obra, con los Pokémon es fácil juzgarles cuando son un producto ya terminado, muchos altamente creativos o mediocremente pensados según las masas. Pero lo cierto es que a la hora de crear un buen Pokémon que se adapte a las características gráficas propias de la franquicia, que no se parezca a algo previamente visto y que además cumpla con el gran contenido conceptual envuelto detrás de cada línea o color en el respectivo monstruo, muy pocos han logrado ingresar al cerrado grupo de diseñadores de estos seres en Game Freak. Porque a la hora de la verdad, juzgar un diseño es muy fácil, diseñar un Pokémon algo muy difícil. Los principios que sentaron Satoshi Tajiri, Ken Sugimori y por qué no Atsuko Nishida con sus primeros 150 Pokémon eran bastante estrictos y estilizados. Ya les he hablado de lo complejo del arte pixel en videos anteriores, y más aún en una época en donde su correcta ejecución era obligatoria por las limitaciones tecnológicas a la hora de crear un nuevo título en el entonces naciente mundo de los videojuegos. Pero estos diseñadores japoneses lo llevaron un paso más adelante, estipulando unos cánones dentro de su propio producto que se convertirían en el norte de un fenómeno masivo que terminaría produciendo decenas de videojuegos que ampliarían esa enorme categoría taxonómica de fantasía que clasificamos por medio de una Pokédex. Estos principios básicos se parecían mucho a los del minimalismo, solo que este nunca había sido utilizado para crear seres vivos y un mundo que obedecía a unos principios gráficos simplistas y depurados. Esta es para mí la gran diferencia de Pokémon con el resto de las franquicias de videojuegos, mangas y series que querían utilizar la idea del descubrimiento de un vasto catálogo de seres fantásticos con los que se puede luchar y competir de una u otra forma, en términos gráficos, estéticos, artísticos y sobre todo conceptuales, claro. Mientras la mayoría de las otras franquicias tenían diseñadores que podían liberar su imaginación a la hora de diseñar e imponer su propio estilo de diseño característico de cada uno, en el caso específico de mangakas, con su tradicional forma japonesa de cómic, de cargar personajes con elementos excesivos y sin función alguna más que la decoración para aparentar mayor intimidación, hostilidad e incluso maldad, cosas muy atractivas entre el público masculino más joven, los diseñadores de Pokémon se impusieron a sí mismos una camisa de fuerza que los ha limitado hasta el día de hoy, con pequeñas excepciones como los ultraentes, que obligan a que cada nueva especie sea la forma más simple de representar una idea en un ser vivo, sin excesos, sin adornos, sin elementos que encontraríamos en la misma naturaleza biológica de la vida real, de seres que no han sido modificados artificialmente con accesorios más propios de la humanidad, como, no sé, la ropa o la tecnología, o cosas incluso más básicas, el maquillaje. Los diseños de los Pokémon beben de la abstracción de patrones de las especies naturales de plantas, hongos y animales que nos permiten continuar con la ilusión mentirosa en nuestra mente de que estos seres podrían existir en la vida real, tan naturales y orgánicos como un perro o un gato de nuestro mundo. ¿Cómo lograron esto? Limitando los accesorios artificiales al mínimo, aplicando el minimalismo incluso a diseños de bigotes, plumas, cabellos o placas protectoras como exoesqueletos, abriendo un enorme bache entre el diseño de esta franquicia y el sobresaturado de decoración, color y accesorios del resto de la industria del entretenimiento japonés. Los Pokémon son producto de un proceso tan
tan concienzudo de abstracción y depuración que es casi imposible traerlos a la vida real sin que sufran un cambio de caricaturización, como es el caso de la nueva película de live action Detective Pikachu. Aquí los diseñadores transcribieron literalmente los diseños originales y solo los texturizaron, porque si los ajustaban a la realidad, los productos serían más que inquietantes. Hoy les traigo el ejemplo comparativo de Joshua Dunlop, un artista hiperrealista digital que se ha puesto en la tarea de transcribir a los Pokémon al mundo real, mucho antes de siquiera el anuncio de Detective Pikachu en cines, ilustrando imágenes editadas que representan su visión de dicho Pokémon en la vida real, con su equivalencia animal, vegetal o simplemente cómo podría ser posible esa especie en nuestro mundo. ¿Por qué dista tanto esta versión de Joshua con la de los Pokémon de la película? Pues simple, porque en la película solo transcriben a los Pokémon, pero no a las personas. Estamos tan acostumbrados a que la transcripción humana en el cine es solo dar por hecho que la caricatura de un ser humano equivale a un ser humano en un live action, que no nos damos cuenta de lo que está en contraste en nuestra mente. Pero si se ponen a pensar, si la película hubiera sido tan fiel con los humanos como lo fue con los monstruos, tendríamos a los protagonistas con la apariencia de Alita de la reciente entrega de Battle Angel. Ya saben, ojos enormes, cabeza grande, ropas exageradas. En ese sentido, estamos de acuerdo en que si un Pokémon fue diseñado así de simple y abstracto, no solo puede ser texturizado para quedar como un peluche parlanchín y no como un ser vivo real y posible en un mundo fantástico como es el caso hipotético de cada uno de estos. Puede que el Bulbasaur de la película se vea muy tierno, pero el contraste tan notorio con la interpretación de este artista nos recuerda que los elementos de los Pokémon no son literales, sino abstracciones depuradas y limpias, en pocas palabras, minimalistas. Con la obra de este artista de la web me di cuenta de lo monstruosos que son en sí los diseños de cada uno de los Pokémon, pero cómo su estilo simplista lo sigue haciendo en cada nueva generación absolutamente tiernos, atractivos y creativamente depurados. Y por eso, mis queridos apreciadores del buen gusto, diseñar un Pokémon siempre va a ser uno de los procesos más complejos y maravillosos que un artista pueda tener el honor de hacer.